Hola, en esta sesión vamos a revisar las generalidades de la osteología del radio, la ulna y los huesos de la mano del canino. Vamos a ver las características de los huesos del antebrazo y los huesos de la mano. En esta foto podemos observar que en el antebrazo encontramos dos huesos largos, el radio de situación craneal y la ulna de situación caudal. En la foto amplificada podemos darnos cuenta que la ulna sobrepasa al radio tanto proximalmente como distalmente. Y la ulna, siendo el hueso más robusto de esta zona, es la que proyecta el peso desde el brazo hacia la mano. Entre ambos huesos queda un espacio interóseo a nivel del antebrazo, el cual es rellenado por un ligamento, una membrana interósea. Sin embargo, permite el paso de elementos vasculares a través de ella. La ulna es un hueso largo, por lo tanto tiene epífisis, siendo la epífisis proximal denominada olecranon y la epífisis distal denominada cabeza. Esta termina en un proceso, en una especie de una punta ósea, llamado proceso estiloideo. En el olecranon destacamos una gran eminencia de inserción tendínea llamada el tubérculo olecraniano. Esta eminencia está destinada para la inserción del gran músculo tríceps braquial. Además, hace craneal y en la parte superior se describe este proceso onconio, que en la vista lateral se observa acá. Este proceso onconio se va a relacionar directamente con la fosa olecraniana del húmero. Un poco más distal, observamos dos procesos de inserción llamados los procesos coronoideos, uno lateral y uno medial. Entre ambos procesos coronoideos existe una incisura o una escotadura ósea articular para relacionarse con el radio, de ahí el nombre de incisura radial. Proximal a ella existe una incisura más grande denominada la incisura troclear, la cual está destinada a articular con la tróclea del húmero. Hacia distal y por medial se puede observar un tubérculo a nivel de la ulna, una rugosidad para inserción tendínea. En esta foto vemos lo mismo, se destaca, esto es una foto de una vista craneal de una ulna derecha, en donde se destaca el gran proceso olecraniano, un proceso onconio, los procesos coronoideos, lateral y medial. Entre los procesos coronoideos, una incisura radial para articular con el radio y proximalmente una gran incisura troclear para articular con la tróclea del húmero. El radio es el siguiente hueso largo del antebrazo. Se le describe una epífisis proximal, también conocida como la cabeza del radio, la cual se destaca por poseer en su parte superior una fobia articular, la cual se relaciona con el cóndilo humeral. También en su epífisis proximal existe un área lisa articular denominada circunferencia articular, la cual se articula y se relaciona con la incisura radial de la ulna. La epífisis distal o la tróclea del radio es la parte del hueso más ensanchada y más maciza. Posee una prominencia orientada hacia medial, denominado el proceso estiloideo del radio. Aquí podemos observar una vista proximal de la epífisis proximal del radio, en donde se destaca la fobia articular destinada para relacionarse con el cóndilo del húmero, más bien con el capítulo del húmero. En esta otra vista
podemos observar esta circunferencia articular, una zona lisa, como ustedes pueden ver, la cual se relaciona con la incisura radial de la ulna para formar una articulación trocoidea a este nivel. Inferior a la cabeza o distal a la cabeza se encuentra una zona angostada denominada el cuello del radio y posteriormente el tubérculo radial para inserción tendínea. En la epífisis distal se destaca el proceso estiloideo del radio y surcos, los cuales van a dejar el paso para tendones, en este caso tendones extensores. En su cara inferior se destaca una cara paraarticular con la primera fila del carpo. Los huesos de la mano se pueden dividir en tres áreas: el carpo, los metacarpos y posteriormente las falanges en cada dedo. A nivel del carpo podemos diferenciar dos filas de carpo. Una fila proximal, que estaría formada por estos huesos, son 3 huesos, y una fila distal formada por 4 huesos. Nuevamente destacamos aquí la presencia del radio y la presencia de la ulna. Por lo tanto, esto va a ser lateral, esto va a ser el proceso estiloideo de la ulna, y este va a ser el proceso estiloideo del radio, y esto es medial. Si tomamos en consideración esto, podemos decir entonces que por medial y en la fila proximal del radio encontramos al carpo radial. Hacia el lateral y relacionado con el proceso estiloideo de la ulna se encuentra el carpo ulnar. Palmar al carpo ulnar, y en esta foto no se aprecia bien, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, está el carpo accesorio. En la fila distal, los carpos se nombran con números romanos, siendo el primer carpo el medial, luego el segundo, el tercero el que queda en el centro y el cuarto el que queda más lateral y relacionado con el carpo ulnar. Esta segunda fila de carpo es la que se articula con los metacarpos. En la vista palmar del carpo, ahora esto es lateral, esta es la cara medial, observamos nuevamente la ulna, proceso estiloideo de la ulna, el radio, y en esta vista palmar se observa el carpo accesorio articulando con el carpo ulnar. Hacia medial, el carpo de mayor desarrollo, que es el carpo radial. Y en la fila distal, nuevamente, los carpos 1, 2, 3 y 4. Para describir los huesos y las estructuras de la mano, se considera el axis de la mano o el eje de la mano pasando entre el dedo 3 y el dedo 4, que son los dedos más desarrollados en la mano de estas especies. Esto nos va a permitir diferenciar áreas axial y abaxial. Lo abaxial va a ser las caras que miran hacia el lado opuesto del eje. En cambio, lo axial van a ser las caras que miran hacia el eje de la mano. El siguiente segmento es el segmento metacarpiano, el cual consta normalmente de 5 huesos, siendo nombrados del 1 al 5. Siempre el número menor es medial, en este caso el número 1 está oculto y está palmar, puesto que es rudimentario. Luego viene el metacarpiano 2, el metacarpiano 3 y 4, que son los más largos, y el metacarpiano quinto, que es bastante robusto y está hacia el lateral. Los metacarpos son huesos largos, por ende se le escriben epífisis, siendo la epífisis proximal denominada la base, que es la que articula con la segunda fila del carpo,
a este nivel, un cuerpo o una diáfisis y una cabeza, que es la que va a articular con la primera falange de cada dedo. En la parte palmar podemos observar dos huesos sesamoideos metacarpofalángicos por cada dedo, exceptuando el primer dedo que presenta solo uno. Aquí observamos lo mismo y en esta vista podemos ver mejor el metacarpiano 1, que es el más pequeño de todos, ya que el dedo 1 dijimos que era poco desarrollado. Cada dedo presenta 3 falanges, con la excepción del primer dedo, que presenta solo 2. Las falanges se nombran como proximal o primera falange, media o segunda falange y distal o tercera falange. La primera y la segunda falange son huesos largos, por ende van a tener epífisis y un cuerpo o diáfisis. Las epífisis proximales se van a denominar bases. En cambio, las epífisis distales se denominan cabezas. La tercera falange va a ser un hueso corto y va a tener características especiales. Aquí podemos ver la diferencia en la tercera falange de un felino, como el gato doméstico, versus la tercera falange de un perro. La tercera falange se destaca por poseer un proceso extensor en su parte proximal, bastante desarrollado, destinado para la inserción de tendones extensores digitales. En contraposición, hacia palmar y distal está el proceso flexor, el cual está destinado para la inserción del flexor digital profundo. Así también, cercano al proceso flexor, se encuentran agujeros nutricios, axial y abaxial, o agujeros solares. Aquí se nota un poco menos, pero también están presentes en los caninos. No nos olvidemos del proceso unguicular, que es un proceso de gran desarrollo con la forma de la garra y es el proceso que está cubierto y protegido por la ungüícula, que es la estructura córnea que va a formar la garra. Entre la garra, esta estructura córnea, y el hueso existe una cresta unguicular a este nivel que va a permitir entonces una especie de unión entre la estructura córnea y el hueso.